Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículos 43 al 49. Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construye su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios está en el principio, en el centro, en el camino, en la cumbre de la revelación y de la fe, de la vida entera de la iglesia y de su misión. Según el testimonio de las mismas escrituras, la palabra reveladora de Dios tiene este enorme privilegio, porque es al mismo tiempo palabra creadora y palabra comprometedora. No es una simple voz que resuena manifestando el pensamiento o las ideas divinas, sino una fuerza que transforma todo lo que entra en relación con ella. Decimos que la palabra es creadora porque cuando Dios habla, actúa, o mejor, su palabra es lo mismo que la acción. Hablar y actuar en Dios son la misma cosa. Dijo Dios y el mundo fue. Génesis 1 del 1 al 4. Por eso la palabra espera del oyente una actitud de esperanza, pero también, sobre todo, abundantes frutos, como dice el Evangelio. Y esto porque la palabra es comprometedora, o sea, es manifestación inequívoca de la voluntad divina y hay que acatarla para caminar en la rectitud del corazón. Pues así es. Cada uno de nosotros tiene que examinarse qué frutos está dando. Y si nosotros no estamos dando frutos de acuerdo a los dones que tenemos, de acuerdo a nuestra condición de ser criaturas de Dios, imagínense nomás, todos nosotros somos criaturas de Dios y venimos a este mundo a aceptar que somos discípulos del Señor, y al aceptarlo, entonces entendemos y comprendemos la misión que Él nos ha dado. Entonces hemos venido a conocer a Dios, a adorarlo y a servirlo. Imaginémonos entonces una persona que priva de la libertad, del respeto, de la vida a otra persona. Jesús dice claro aquí que el hombre bueno dice cosas buenas. Vamos a quedarnos con estas palabras de tratar siempre de decir cosas buenas y examinarnos conscientemente y constantemente, estar alertas. Nuestra boca, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Poner atención, un poquito más de atención y estar alerta a cualquier indicio de irresponsabilidad de la razón de nuestra existencia. Si hablamos mal de alguien, si hablamos siempre cosas negativas, si hablamos con un vocabulario agresivo, grosero, antisonante, si hablamos solamente de cosas negativas,
si estamos siempre juzgando a los demás. Tenemos que examinarnos. Todo el tiempo es necesario el examinarse nosotros porque el corazón debemos de cuidarlo mucho. ¿Cuándo descuidamos el corazón? Pues cuando descuidamos los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos, y entonces lo llevamos a la obra. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestros sentidos y ayudemos a los demás a cuidar los sentidos, como de los niños, ¿verdad? Pero si tú no cuidas tus sentidos, pues no vas a cuidarle los sentidos a los demás. Entonces es una invitación a reflexionar, ¿qué es lo que yo oigo, verdad? ¿Qué me nutre a mí? ¿De qué me lleno? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Cuáles son mis pensamientos y mis sentimientos? Examinémonos a los ojos de nuestro Señor en una constante, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Es decir, Jesús dice en la Sagrada Escritura, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, práctica significa dar frutos, y dar frutos de acuerdo a lo que Dios nos dio, de acuerdo a los talentos que Dios nos regaló, de acuerdo a nuestra naturaleza. Nosotros hemos sido creados para amar, para compartirnos, para darnos, para donarnos a los demás. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, porque hay veces podemos caer en una religiosidad simplemente superficial, donde nosotros nuestros sentimientos están bien cubiertos y pensamos que solamente con alabar al Señor todo el día y hacer oración todo el día y leer la palabra de Dios todo el día, pero si eso no lleva a una consecuencia, es decir, a dar frutos, como dice nuestro Señor Jesucristo, algo está pasando en nuestra vida. Entonces tenemos que crecer. Eso es una invitación al crecimiento, ¿verdad? ¿A qué? A construir nuestra salvación, como Jesús dice, en una piedra firme, buena construcción. ¿Y qué es la buena construcción? Escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, ¿verdad? Que cuando vienen las crisis y cuando vienen los problemas, las incertidumbres, las enfermedades, nosotros estemos firmes, porque nuestra casa está construida sobre roca firme. ¿Y quién es la roca firme? Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, ojalá que siempre estemos abriendo nuestro corazón y aceptando a Jesús como nuestro camino, verdad y vida. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.